Una enfermedad neurodegenerativa. Significa que va dañando las neuronas progresivamente. Puntualmente la enfermedad de Parkinson dentro de un grupo neuronal que coordina la función motora y el movimiento. ¿Y afecta a alguna franja etaria en particular o generalmente uno lo ve más en personas longevas? A ver, hay Parkinson denominado juvenil, que tiene mucha incidencia genética, y en cambio el resto de las personas es en personas generalmente mayores, a medida que, no necesariamente mayores, porque ahora va cambiando a quién uno se refiere con esos términos porque se prolongó mucho la edad de vida, pero a medida que avanza la edad, supongamos a partir de los 60 años, aumenta la estadística. O sea, es una enfermedad que está asociada a su frecuencia al aumento de edad, pero también se puede dar casos puntuales en personas jóvenes. ¿Y esto se puede evitar, doctor? No, todavía no hay tratamiento, por lo menos tratamiento desde el punto de vista farmacológico o de algún tipo que uno lo tome como si fuese o se inyecte como si fuese una vacuna preventiva. No lo hay porque inclusive el origen de la enfermedad todavía no está claro, hay teorías, pero todavía no está claro, entonces es muy difícil tratar algo que uno desconoce cuál es el origen. Porque si se hay había tratamiento, hablado de una exosomas, algo así, que podría cambiar el tratamiento o curar un poco la patología. Hay tratamientos no curativos, sino tratamientos sintomáticos, o sea, tratamiento del síntoma, intentando de estirar todo lo que se pueda la progresión, y eso ya es muy importante. Tratamiento, por ejemplo, puntualmente la levodopa, porque lo que principalmente falta en el cerebro a partir de que ese grupo neuronal se daña de la coordinación motora, es una sustancia que se llama dopamina. Entonces, uno puede ingerir lo que se llama levodopa, que después se transforma en el cuerpo en dopamina, atraviesa la barrera hematocefálica del cerebro, es una barrera que está alrededor del cerebro, llega a esas redes neuronales e intenta reemplazar esa sustancia que es deficitaria en los pacientes con Parkinson. En el paciente con Parkinson generalmente hay una mejoría por lo menos parcial y a veces muy buena mejoría. Lo que pasa es que al hacer una enfermedad progresiva llega un momento que esa mejoría se va reduciendo, lo cual es muy variable. Hay veces que pasa en personas a los pocos años que ya no tiene efectividad esa medicación y hay veces que se mantiene muy bien por décadas. Doctor, ¿y cuáles son los trastornos de movimiento a los que hay que prestarle atención en este caso? Bien, son 3 síntomas puntuales los principales. Uno es bradicinesia, que es lentitud en el movimiento. El otro es rigidez, que la persona esté más rígida hacia el movimiento, que no es lo mismo que lentitud. Y después el tercer síntoma es el temblor, el famoso temblor por Parkinson. Pero en ese orden. O sea, un paciente con Parkinson no puede pasar que no tenga lentitud, rigidez. Sí puede pasar que tenga más o menos temblor, o inclusive al principio o durante la enfermedad no tenerlo. El temblor es el famoso temblor que ustedes quizás han visto en algún familiar, algún conocido, porque imagínense que la estadística de esto en personas, me preguntaban por la incidencia, la estadística arriba de las personas de 60 años es una persona de cada 100. Exacto. O sea, ustedes juntan 100 personas mayores de 60 años y hay una que lo va a tener. Después, si juntan 100 personas arriba de los 80 años, ya son 4 que lo van a tener. Entonces, es muy importante entender que los síntomas no necesariamente empiezan con temblor, sino que la lentitud y la rigidez son los primeros síntomas patognomónicos de esta enfermedad. Y también entender que no es que es normal que uno con la edad se ponga rígido y a su vez lo que eso produce, porque generalmente la persona cuando empieza con lentitud y rigidez empieza a hacer una marcha bastante característica al caminar, que son pasos cortitos, que arrastran los pies, una postura encorvada, y por supuesto todo eso lleva aparejado el trastorno del equilibrio. Entonces es frecuente a la caída y posiblemente a partir de eso una fractura. ¿Una persona muere por mal de Parkinson? No propiamente por la enfermedad. Generalmente cuando fallece por comorbilidades asociadas, o sea, patologías que debido a las condiciones, cuando la enfermedad es severa, se le suman, por ejemplo, infecciones, por ejemplo, problemas nutricionales, principalmente infecciones. Es la primera causa de fallecimiento, de hecho, en todas las enfermedades neurodegenerativas. El Parkinson está dentro del grupo de las enfermedades neurodegenerativas, es la segunda más frecuente. La primera es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, en vez de afectar la parte motora, empieza ustedes ya deben conocer, la memoria a corto plazo y otras áreas más. Doctor, en lo cognitivo, en las funciones mentales. Doctor, acá en Recreo Ariel Ábalos es un joven de Recreo Sur y nos regala
veladores que él hace y tiene mal de Parkinson. Lo veíamos al Indio Solari, anunciaba su mal de Parkinson, sin embargo, cuando uno lo ve cantando, por ahí no se nota mucho. Sí. ¿Puede ser que los pacientes no lo expresen tan agudamente? Y hay algunos pacientes que justamente no es una enfermedad nunca aguda, siempre es crónica y siempre es progresiva, pero lo que cambia es la velocidad de la progresión. O sea, una persona puede estar, imagínense una curva de progresión, y hay personas que durante décadas tienen una curva que va bajando muy lento, y otras tienen una curva más marcada, pero nunca es aguda la enfermedad. De hecho, si uno tiene un trastorno motor de este tipo de forma aguda, hay que consultar por una guardia porque es una patología totalmente distinta. Esta patología es incipiente, o sea, se va agarrando de a poco, como la mayoría de enfermedades neurodegenerativas crónicas, entonces se va dando de a poquito. A veces lo refiere el propio paciente que empieza a sentir algo raro y a veces lo refieren personas que lo rodean que dicen, sí, me parece que estás en la postura distinto, caminando distinto. Después hay síntomas que no son esos 3 cardinales, sino que se le suman, son síntomas que ayudan al diagnóstico, aunque no sean los primeros, que por ejemplo pueden empezar a tener trastornos del sueño, trastornos olfativos, constipación, y bueno, muchas veces viene asociado, no necesariamente, a veces de síntomas conductuales como depresión. Eso justamente le iba a preguntar porque asocian mucho la depresión. ¿Por qué? Y a ver, simplemente por el hecho de, a ver, hay 2 vías. La primera y lógica es que uno cuando se enfrenta a cualquier enfermedad crónica es una cuestión de una elaboración de un duelo, que las etapas de duelo se van superando, el que lo logra superar, como el caso que comentan. Los casos que comentan son personas que siguen activas, trabajando, sí, ayudando y brindando servicios a la sociedad, como intenta cualquier ser humano, y seguramente muchos lo pueden hacer por décadas y a veces por toda la vida. Entonces, pero enfrentar y salir de eso es todo un desafío. Por eso se trabaja en conjunto, no es solamente el neurólogo hace una parte, que es el diagnóstico, el tratamiento, y después está el complemento para aquel que lo necesita, como puede ser ayuda psicológica y principalmente todo el entorno. O sea, es muy importante, como cualquier cosa que el ser humano tiene que superar, qué entorno tenés, qué apoyo tenés, qué objetivos vos te vas poniendo para que tu cerebro se mantenga activo, y a su vez realizar todos los tratamientos que no son farmacológicos, que siempre tienen que estar. O sea, el tratamiento no farmacológico tiene que estar siempre, y además después se suma la medicación. Principalmente empezando por el ejercicio físico. Doctor, el ejercicio físico, sí. Aparte de los ejercicios, la alimentación tiene que ver para que, bueno, en este caso los movimientos y demás, ayuda la alimentación a que, bueno, no sé si retrasar en este caso. Sí, la alimentación saludable ayuda a evitar la progresión de esta enfermedad y prevenirla, como ayuda al resto prácticamente de todas las enfermedades. Lo mismo pasa con el ejercicio físico aeróbico. O sea, vos cuando tenés hábitos para un cerebro saludable es para cualquier patología. Eso te genera lo que se llama reserva cognitiva. El concepto se llama de esa manera. Es la cantidad de conexiones neuronales que tenés en tu cerebro, en cada área, en cada función mental, en cada red, y a su vez qué sanas son esas conexiones. Entonces, si vos haces ejercicio físico aeróbico de forma diaria, consumís un poco de oxígeno, si te alimentás correctamente, consumís verduras, frutas, minerales, antioxidantes, y sacás toda la comida chatarra, después, si a partir de ese ejercicio físico aeróbico dormís mejor, dormís 7 u 8 horas siendo adulto, que es el promedio, y a su vez tenés desafíos, un entorno social saludable, y desafío y objetivo, y mantenés tu cerebro activo aprendiendo, son los hábitos básicos para un cerebro saludable, y eso evita tener menos factores para la enfermedad de Parkinson, como también para la enfermedad de Alzheimer, como también para problemas cardíacos, como para cualquier enfermedad prácticamente del cuerpo. ¿Es hereditario el mal de Parkinson, doctor? En un porcentaje bajísimo, muy bajo, son los casos raros. El resto justamente se desconoce bien el origen, hay determinadas mutaciones de genes, hay neuronas que empiezan a fallar, hay unas proteínas anómalas que se acumulan entre esas neuronas que las hacen fallar, pero bueno, la fisiopatología del origen es todavía bastante desconocida, y por eso le decía al principio que es difícil un tratamiento curativo, más allá de que hay avances muy importantes en muchas áreas que se van haciendo, y cada vez se acelera más esa curva de aprendizaje-avance gracias a la tecnología. Por ejemplo, ahora hay una cuestión de avance exponencial a partir de la inteligencia artificial por los datos que pueda analizar y la velocidad con que lo hace.
y eso está ayudando a que haya un avance de lo que antes llevaba 10 años, literalmente está llevando un año en investigación. Y en los, me quedó lo de los jóvenes. Sí. ¿Cómo también aparecen exactamente lo mismo que en los adultos? Los síntomas. Sí, son síntomas generalmente, la diferencia es que la progresión tiende a ser más lenta, se da durante décadas, en general, ¿no es cierto? Siempre hay variantes, sí, pero en general se da mucho más lenta. Pero sí, los síntomas que se presentan son los mismos: bradicinesia, lentitud, rigidez, más todos los otros que fui nombrando que se pueden anexar. Y perdón. Sí. No, sí, perdón, lo interrumpí yo. No, iba a decir que a ver, hay muchos casos de personas conocidas, como fue nombrando, con Parkinson juvenil. Lo que hay que diferenciar por ahí, que esto es una cuestión más técnica, pero a veces asocian el movimiento del Parkinson con otro que es totalmente distinto, que es producido por un exceso que es a veces inevitable de medicación para evitar la rigidez. Uh-huh. La contraparte a veces produce lo que llaman disquinesias. En vez de estar rígida la persona, puede pasar que ustedes vean que tienen movimientos como serpenteantes en el cuerpo, como ondulantes en el brazo, en la pierna, y tienen que agarrarse algo para evitar el movimiento. Eso no es el temblor por Parkinson. El temblor por Parkinson es lo contrario, están en reposo, cuando la persona más se relaja, más quietita está, empieza un temblor que lo más típico empieza generalmente por uno de los dos miembros superiores, generalmente se marca más primero la mano, es un temblor bastante lento que se llama en cuentamonedas, le dicen, porque la sensación que hace con los dedos como que está contando dinero, monedas. Sí. Y a veces se va después prolongando otros sectores del cuerpo, pero es cuanto más al revés, cuanto más en actividad, más se mueva el paciente con Parkinson, menos se nota el temblor. El otro temblor que yo le decía por disquinesias es un movimiento que es al revés, continuo, muy marcado, y eso se debe porque cuando uno da la dopamina, que es para tratar la enfermedad, la levodopa, que se transforma en dopamina en el cerebro, es muy difícil la regulación, y a veces para que haga efecto llega un momento que cada vez necesitas más dosis, y las dosis a medida que aumentando puede pasar que para tratar de que la persona no tenga rígida genere esta medicación esos movimientos. En Rosario hoy se juntaron familiares y especialistas bajo el lema "Hoy vuelvo a casa sabiendo un poco más de Parkinson", así que hoy podemos decir que gracias a Hugo Valderrama, un eximio neurólogo que conoce mucho Recreo, volvemos a casa sabiendo más de Parkinson en este día. Gracias, doctor, como siempre, No, gracias a ustedes por la difusión, y como acabas de decir, la difusión siempre ayuda a entender. Es muy importante la asesoría del entorno, de los familiares, uh-huh. Para, más que nada, si en algún momento empieza a generar algún tipo de dependencia en la enfermedad, asesorarlos en medidas pragmáticas respecto a cómo ayudar a ese familiar, qué recursos pueden conseguir. O sea que, bueno, eso sería para explayarme más, pero sí, es muy importante la difusión. Así que gracias a ustedes. Gracias, doctor. El símbolo del Parkinson es el tulipán. Mirá qué buen dato. ¿Por qué? Porque justamente con la imagen del tulipán dicen que cuando está descuidado se empieza a doblar, a marchitarse, y bueno, pero si se lo cuida, dura más tiempo y en buen estado. El Papa... ¿Quién Juan es Pablo II, ¿no? Claro. Tenía Parkinson. Juan Pablo II, bueno, el actor Michael Fox, que siempre ahora está muy deteriorado y ya está con silla de ruedas, pero viste, el que de Volver al Futuro, ¿te ubicás? Sí. Sí. El de Volver al Futuro, bueno, él se presenta en muchos lugares ya con... todo el mundo sabe que tiene Parkinson, de hecho dejó la actuación y todo por esa enfermedad. Y ahora ya está con silla de ruedas, ya está deteriorado. Salvador Dalí son los más conocidos en este caso de que tienen Parkinson.